de vaca, más que nada, que vimos allá en Escocia, que muchos me habían pedido y a veces es la oportunidad que vamos a aprovechar. Así que Guillermo les va a contar un poquito del programa de selección de la cabaña y después yo voy a hacer alguna acotación de cosas que han cambiado y bueno, y después sí ya nos vamos con el plato fuerte que es la charla de Juan Martín. Bueno, muchas gracias, José. Quiero también agradecerle vuestra presencia hoy aquí. Para nosotros es también un día especial hoy por acompañar a José Dualde y me pidió que muy brevemente explique cuál es el programa de mejoramiento genético que él tiene en su cabaña. Él tiene puro por cruza y tiene pegre. Lo que vamos a ver ahora es lo que acontece en los puro por cruza. Tiene 3 tipos de rodeo. El primero de ellos es el rodeo de vaquillonas. En el rodeo de vaquillonas, los vientres de reposición los somete a la inspección de selección Angus. Él vende una ternera por ahí y retiene entre 50 y 60% de sus vaquillonas. Y de esas vaquillonas las somete a un programa de inseminación a tiempo fijo y saca a los toros que él llama los toros clase A1. También tiene el rodeo de vacas de primera cría. Esas vacas de primera cría les echa un toro plantelero. Nunca hace destete precoz en esa categoría y aquí saca los toros que él llama toros clase A. Y finalmente tiene un plantel que tiene en el entorno 50 vientres, también con un toro plantelero sin destete precoz, y aquí saca los toros que él llama toro clase A3. Este plantel recibe normalmente entre 15 y 18 vacas que saca de las mejores vacas de primera cría, y esto se conforma de alguna forma entonces los toros puros por cruza. ¿Es así, José? A su vez, él hace unos años atrás comenzó con un núcleo de vacas de pedigre. No, lo que yo quería contar ahora en esto es que justamente cuando empecé con el rodeo de pedigre tuve que achicar un poco el rodeo puro por cruza. Entonces tuve que hacer lugar para las vacas de pedigre. Entonces empecé el lugar, o sea, es bueno que se sepa cómo veníamos trabajando, pero empecé a seleccionar las terneras. Entonces empezamos a vender, lo que empezamos a vender acá en el remate las terneras, empezamos a vender y el criterio que aplicamos es el mismo criterio que aplicamos en los toros. Empezamos a retener las terneras, hijas del rodeo 1, las mejores, hijas del rodeo 1 las mejores y hijas del rodeo 3 las mejores. Y significa que ahí cambió un poquito cómo nos veníamos manejando y tuvimos que apretar un poco la mano más en el puro por cruza, lo cual, a pesar de que se nos achicó el rodeo, pensamos que a la larga va a dar buenos resultados. Y otra cosa que quería aclarar, que no es cuando ponemos sin destete precoz, no es porque estemos en contra del destete precoz, nos parece una excelente herramienta, pero nosotros como tratamos de seleccionar por fertilidad, tratamos de que agarren las crías a lo máximo con una tablilla un destete temporario. No estamos en contra de la medida, nos parece excelente, pero en este caso nosotros no lo hacemos más que nada para que los terneros que salgan de forma un poco más natural y poder seleccionar así por fertilidad. Te dije que fuera mejor representante. Entonces, eso es lo que ocurre con el puro por cruza. También hace unos años atrás la Cruz comenzó con el rodeo pedigre y entonces les cuento cómo se formó ese núcleo de vacas de pedigre. Tiene un origen en genética avanzada que importaron embriones de Nueva Zelanda. Genética de avanzada le metió embriones a la cabaña La Cruz, fundamentalmente por parte de este toro, el Abra Julian 5524, y también este otro, el Abra Julian 7725, Don Chicho. Esa es una parte de ese núcleo. También compró embriones de origen de hinojo de Bru, que formó entonces parte también de este otro núcleo, y finalmente ha comprado vientres de vacas que le interesaban a José Dualde por su tipo, por su producción, también formando entonces parte del núcleo pedigre de la cabaña La Cruz.
José Duarte hace mucho hincapié en las vacas, en cómo performan las vacas. Eso es el foco que él ha puesto todos estos años en eso. Y estas vacas producen estos toros, los toros que ustedes van a ver en la pista apenas en un rato. Él es muy cuidadoso seleccionando las niñas. Me consta que ha hecho todo un trabajo de investigación. Hay toros de distintos orígenes, desde estadounidense hasta escoceses, pasando por toros argentinos, de caballos de origen, digamos, fuertemente de sangre escocesa, pero realmente haciendo hincapié en la producción. El afán por conseguir genética nos ha hecho ir a Escocia. Hicimos una gira en julio de este año a la cabaña Don Luis, en el condado mismo, el corazón Angus de Escocia, y en ese lugar vimos algún toro que realmente nos interesaba particularmente y que le interesaba a José Dualde, y José Dualde ya está trayendo en una importación parte de semen de algunos de otros, como el Curventer, que realmente le interesó, pero fundamentalmente le interesó esta genética por lo que vimos en las vacas que se Duarte. Vimos vacas moderadas, pero muy profundas, un Angus nativo, una genética muy productiva de origen, digamos, nativo tradicional, que nos interesaba y que le interesaba particularmente a José Dualde rescatar ese tipo de genética. ¿Algún comentario? Entonces, para redondear, porque la estrella hoy es Juan Martín Narváez, es como comentario digamos, final del programa de mejoramiento, se pone foco en rescatar las líneas funcionales en el Angus tradicional. Esas líneas creemos nosotros que pueden aportar fertilidad, rusticidad, adaptación al ambiente pastoril, en los ambientes que nos toca trabajar a nosotros, con los inviernos rigurosos, con los periodos de tanto en tanto de sequía, o sea que tienen esa fortaleza. Y creemos también nosotros que aportan un aspecto que también es fundamental en nuestro entender, que es la facilidad de engorde en condiciones pastoriles para la fase de invernada. Así que me parece que se trata de líneas que por ahí productivamente pueden no ser extremos en determinadas características, pero sí son muy aptas para producir cuando uno pone foco por unidad de superficie, por hectárea, productividad por hectárea en condiciones pastoriles. Así que era cuanto yo quería decir. No sé si hay algo más. Entonces, muchas gracias. De vuelta te agradezco, Guillermo. Tú siempre sos más claro que yo, no te hagas loco. Y bueno, lo único que quería decir es agradecerle adelante a usted y a Guillermo, que fue el que me invitó para ir a ver esas vacas en Escocia, y la verdad que quedamos encantados, mucho más de las vacas que de los toros. Y bueno, y hay un material que la verdad que nos dejó muy contentos, porque nos da muchas herramientas para seguir trabajando en la misma línea. Bueno, y ahora lo presento a Juan Martín, lo dejo con Juan Martín Narváez, el veterinario de Cava, y le agradezco nuevamente su presencia acá. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias a José, muchas gracias a Guillermo. Bueno, yo vengo de Carué, provincia de Buenos Aires, al oeste de la provincia de Buenos Aires, donde tengo un centro de inseminación, donde Guillermo mostró hoy uno de los toros, o dos toros, que uno era el Prince 5524 y el otro era el Don Chicho. Y bueno, hace unos cuantos años que andamos en esto de la ganadería, tratando de ver cuáles son las vacas más eficientes a la hora de producir a campo en condiciones de campo. Entonces surgió en un momento el desarrollo de esta charla, que era acerca de qué tipo y tamaño de vaca de cría es más eficiente. Si pequeñas o grandes, o de rápido o de lento crecimiento. Bueno, estas fotos en realidad quedaron acá enganchadas de otra charla que me tocó dar, pero que lo que yo quería mostrar un poco es en la zona de cría nuestra, que en la provincia de Buenos Aires, todo lo que es Cuenca de la Prida, Cuenca del Salado, que viene ahora de cortar una racha antes de ayer de 4 meses sin lluvia, bastante extremo, con suelos que conservan muy poco la humedad. Y bueno, esto ocurría en el mes de julio.
¿qué sentido tiene tener estas vacas paridas en el mes de julio? ¿Para qué? Si no tenemos pasto. ¿Cuál es la necesidad de adelantar tanto el servicio? Y bueno, y lo mismo me pasaba en la zona de Guido, donde encontraba vacas de mucho mayor tamaño, en la zona de Deró. Y como vemos, un poco el denominador común es la condición corporal de estas vacas. Esto es en la desembocadura del río San Borombón, bien acá en la provincia de Buenos Aires contra el océano. Esta es una vaca típica de esa zona, es una vaca de 380 kilos, y esta es una vaca que fue preparada para otra cosa, formó parte de un lote de exposición, fue precio máximo en la venta, y en realidad la compró un inversor que le debía una gauchada al dueño de la cabaña y se la mandó a este otro señor para que se la tuviera en el campo. Bueno, esta vaquillona, que acá tiene 2 años y algo, había parido un ternero muerto, llevaba ya prácticamente 1 año y recién estaba alcanzando condición corporal como para volver a preñarse. Nosotros en la Argentina tenemos un 62% de destete, 22 millones de cabezas, 10 millones de vacas turistas y unas 12 millones de vacas que destetan ternero. La provincia de Buenos Aires mejora un poco, el 75%, en el NEA el 49%, en el oeste de La Pampa 35-40%, o sea que acá hay 3 vacas de las cuales una sola desteta ternero. Esto es de una encuesta que hizo el Ministerio de Agricultura y Ganadería con motivo de un programa que se llamó Agenda Ganadera 2025. En esta encuesta, en realidad, digamos, hizo una encuesta a nivel de productores de distintos tamaños de rodeo, de 100 hasta 200, 500, 1000 y hasta más de 5000 vientres. Y el denominador común o lo que recogía la encuesta era que el problema principal era la alimentación, la gestión, infraestructura, mano de obra, sanidad y reproducción. Y esto se repetía siempre, independientemente del tamaño de los rodeos, pero el problema fundamental era el de alimentación. Y ese es uno de los problemas serios que tenemos, por los cuales tenemos tan bajo índice de destete, ¿no? Por problemas de carga animal. Entonces, quiero refrescar un poco que el bovino son rumiantes, son herbívoros, y ellos hacen una contribución muy importante a la sociedad humana, son un recurso renovable, ahora que tanto hablamos de las vacas nos estamos ocupando. Bueno, ellas son un recurso renovable que se alimentan de otro recurso renovable que son las plantas. Y la contribución más importante es la alimentación humana. Los vegetales son el 80% de las calorías que se consumen en el mundo del hombre, y los animales aportan 1/3 de la proteína, y de ese tercio un 70% es carne y leche, dado por las vacas. Por lo tanto, por lo que decía anteriormente, es ineficiente darle de comer a los animales todos aquellos vegetales que pueden ser consumidos por el hombre. Pero hay unas 2/3 partes de los vegetales que consumen los animales que no pueden ser consumidos por el hombre. ¿Y por qué a pasto? Bueno, porque el pasto es un recurso de bajo costo, la vaca lo selecciona, cubre sus requerimientos, los usa en función de su estado fisiológico, y porque la fisiología del rumiante está particularmente adaptada para consumir pasto, es decir, tiene un rumen que es lo que consume y digiere el pasto. ¿Y por qué todo esto, dirán ustedes? Bueno, si nosotros miramos la eficiencia energética teórica, es decir, la energía que puede generar un bovino a partir de lo que consume, nos vamos a encontrar que cuando el alimento tiene menos de un 5% de fibra, y comparado con el porcino es un 60% eficiente y el bovino es un 45%. Si nosotros llevamos la fibra a un 20%, se empatan en un 33%, y si el vegetal contiene un 30% o más de fibra, el bovino sigue siendo efectivo en generar energía, y es el único individuo que puede hacerlo. El 5% de fibra son alimentos de consumo humano, entonces no tiene ningún sentido darle de comer a los animales lo que puede consumir el hombre. En
en la cadena o en el sistema de producción vamos a encontrar el criador, el engordador, la industria y el mercado. Voy a hablar un poquito de lo que es industria y mercado porque, bueno, por ahí lo mío es más objetivo para Argentina. Pero desde el punto de vista del criador, él mismo tiene que comprender y gestionar el potencial genético del ganado, el entorno en el cual debe producir y qué debe producir en función de lo que el mercado le demanda. Entonces, yendo a la cría específicamente, nos encontramos con un montón de indicadores de la eficiencia de la cría. Entonces tenemos índices físicos, que son todos aquellos que hacen a los resultados de procreo, eficiencia reproductiva, tacto rectal, porcentaje de preñez, parición, indicadores de parto, porcentaje de destete, porcentaje de pérdida, peso de los terneros al destete, es decir, todos índices que uno normalmente conoce o trabaja en su sistema de producción. Y los indicadores productivos, que nos van a dar una idea de dónde estamos, que son aquellos que hablan de la producción de carne en kilos, digamos lo que vendrían a ser las diferencias entre inventarios, la producción de carne por hectárea, la producción de kilos de ternero al destete por hectárea de cría, los terneros logrados por hectáreas, las hectáreas por ternero logrado, la producción por cabeza, la carga animal expresada en kilo por cabeza, el equivalente vaca, y finalmente la eficiencia de stock, que sería la relación entre la producción, kilogramos de carne por hectárea, dividido la carga animal. Es decir, este índice nos estaría dando una muy buena idea de dónde estamos parados al momento de producir. Y resumiendo, al criador lo único que le interesa, o lo más importante de lo que le interesa, son los ingresos, pesos por hectárea, al menor costo posible, en forma eficiente, y no le interesa la producción por animal, es decir, su necesidad es producir la mayor cantidad de kilos de carne por hectárea, y eso va a ser lo que le va a dar que él gane o no gane dinero. Entonces, en ese contexto, la reproducción y en el ambiente pastoril pasa a ser el factor más importante del sistema de producción. Y va a estar muy relacionado, la reproducción, va a estar muy relacionado con el tamaño adulto de la vaca, la producción de leche de esa vaca, y el tamaño adulto y la producción de la leche nos van a definir lo que es la carga animal, que es lo importante que decía anteriormente para poder saber cuántos kilogramos de carne por hectárea yo produzco. Por lo tanto, el mayor impacto va a estar dado por la carga animal, tamaño de la vaca y producción de leche. Y yo acá traje a colación dos definiciones de dos personas conocidas. Una es que el tamaño de la vaca lo fija el campo y su manejo, no la selección por aumento de peso. Esto es porque es muy común, en mi caso, como centro de inseminación, que los productores, sobre todo los cabañeros en zonas muy marginales, vienen y me dicen, dame un toro bien grande. Yo necesito un toro muy grande porque estoy produciendo en un ambiente sumamente restringido, muy malo, y normalmente las vacas se me achican, entonces yo tengo que meterle un toro grande para poder tener una vaca más grande. Bueno, es el error más grande que puede cometer, porque en realidad el ambiente lo achica porque no tiene los elementos que el animal necesita para manifestar su potencial. Y la otra, que también me pareció interesante, que es un ingeniero agrónomo que es asesor CREA, una definición interesante, pero lamentablemente también con los 4 meses de sequía esto hizo agua. Y hoy estamos hablando de destetes hiperprecoz, con situaciones muy comprometidas para la cría, con mucha mortandad de vacas. Por lo tanto, para medir la carga animal, que lo definíamos como la más importante para ver cómo estamos con respecto al tamaño de los animales, lo podemos hacer como cabezas por hectárea, lo cual cometería algunos errores porque estamos comparando animales de diferentes tamaños y estamos hablando de un número. Podría ser también por kilogramos de carne por hectárea, pero también comete errores. Y la forma más exacta de comparar o de poder calcular es unidades de tamaño metabólico por hectáreas. Es decir, transformar el peso del animal en lo que se llama peso metabólico. Y de esa manera podemos comparar animales más chicos y animales más grandes y poder ver cuáles son más eficientes.
Si nosotros transformamos el peso del animal, que sería esta columna, de 363 a 727 kilos, en peso metabólico, vemos que el mismo mantiene una relación, es decir, esto lo que busca es tener en cuenta que los requerimientos de un animal de bajo peso no son exactamente la mitad de una vaca del doble de peso de ella, sino que los requerimientos de la vaca de mayor tamaño aumentan, pero no lo hacen en la misma proporción que el peso, sino menos. Por eso es que se hace el peso metabólico. Entonces, la vaca de 363 kilos tiene un peso metabólico de 68, contra 135 que tiene una vaca de 727 kilos. Si nosotros consideramos como base 100 una vaca de 454 kilos, en un campo donde ponemos 100 vacas de 454 kilos, podríamos poner 118 de 363 o podríamos poner 70 de 727 kilos. Ahí estaríamos equiparando. De esa manera, las 70 vacas de 727 kilos tendrían que producir lo mismo que producen las de 118 de 363 para demostrarnos que son superiores. Entonces, ¿cómo describiríamos a una vaca eficiente? Bueno, en la interacción entre el potencial genético del animal y el ambiente, la vaca siempre va a usar la energía según el siguiente orden. Primero se va a mantener. El animal come para mantenerse. Si le sobra, va a crecer, en el caso de que sea un animal en crecimiento. Si está parida, va a lactar. Y finalmente se va a reproducir nuevamente. Y esto lo hace siempre. Si no tiene alimentación, va suspendiendo las cosas en ese orden. Entonces, en un campo de cría, una vaca eficiente sería aquella que tiene madurez sexual temprana, es decir, que se alza a joven edad, tiene alta tasa de reproducción, es decir, se multiplica todos los años, baja tasa de distosia, es decir, tiene partos normales todos los años, son longevas, van a vivir muchos años, nos van a dar la mejor descendencia, van a ser rústicas, que serían aquellas resistentes a las enfermedades y que tienen menores requerimientos o requisitos de mantenimiento. Tienen que tener capacidad de usar el pasto, es decir, una buena panza, un buen rumen, bien profundas. Una moderada producción de leche. Es común que la gente quiera tener vacas que produzcan mucha leche y ese es otro error, porque lo que aumentamos son los requerimientos de la vaca. Y la vaca con 800 a 1200 litros de leche cría en una forma normal y con mucha holgura un ternero, y producir más litros de leche, después vamos a ver que en realidad no ocasionan beneficios. Y por supuesto debe estar el mayor número posible de kilogramos de ternero en relación con su peso. Entonces la máxima eficiencia en un contexto de cría debe tener como objetivo una vaca de crecimiento moderado, con madurez sexual temprana y sin incrementar el tamaño adulto. Primera definición, ¿no? No incrementar el tamaño del adulto. En un ambiente pastoril, las vacas de alta producción de corte minorista, es decir, vacas de mucho tamaño o de mayor tamaño, nos van a producir terneros más pesados al nacer. La pubertad la van a manifestar, pero a mayor edad. Tienen menos margen, es decir, son más magras. Mayor requerimiento de mantenimiento, porque lógicamente, como lo habíamos visto anteriormente, tienen mayor peso adulto y más masa visceral. El tema de las vísceras es sumamente importante, porque las vísceras de un animal son los que se llevan el mayor porcentaje del uso de la energía que un animal requiere. No solamente son las que consumen la mayor energía, sino que son las más ineficientes, las de mayores pérdidas de energía. Entonces, en el animal adulto siempre todo lo que es víscera, intestino y demás, siempre es de mayor tamaño y lógicamente insume más energía. Las vacas de alto mantenimiento también tienen mayor producción de leche, como lo vamos a ver. Las vacas, normalmente hay una relación directa entre el tamaño y la producción de leche. Tienen alto peso de la masa visceral, lo que les decía recién. Su masa corporal tiende a ser magra. Tienen bajo contenido graso en su cuerpo. Necesitan de ingresos altos y son de altos rendimientos. Es decir, tienen más rendimiento a la hora del gancho.
El ambiente, esto es lo que les decía anteriormente, el ambiente podrá moldear el tamaño de la vaca, pero su constitución genética siempre va a ser la del animal grande. Y por lo tanto, si no vamos a cubrir los requerimientos de mayores que ese animal tiene, lo que primero perdemos es la preñez cabeza, que luego se transforma en pérdida de puntos de preñez. Las vacas de bajo mantenimiento tienden a ser bajas en producción de leche, lo que les decía antes, la relación con el tamaño. Tienen menor peso de la masa visceral, es decir, tienen menor gasto de energía. Tienen baja masa corporal magra, es decir, son vacas que tienen tendencia a engrasarse, pero alcanzan la pubertad a una edad más temprana, requieren menos ingresos y lógicamente a la hora de ir al gancho rinden menos. Entonces, si nosotros vamos a optimizar la cría, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que no es función de las razas maternales el desarrollo, sino que es la cría. Querer cambiar dándole velocidad de crecimiento a las vacas es poner en riesgo el sistema. ¿Qué quiere decir con esto? Que la raza maternal, su función es la de preñarse y multiplicarse y producir un terreno todos los años. Si nosotros le queremos dar tamaño y velocidad de crecimiento a la vaca, lo único que hacemos es complicar el sistema y ponerlo en riesgo. Nosotros podemos aumentar el tamaño de los terneros, el peso y por ende de los novillos con mayor peso de terminación mediante el manejo de la recría, es decir, podemos hacer una recría más larga, con lo cual vamos a tener mayor tamaño de los animales. Podemos hacer uso de toros terminales, como son los cruzamientos, donde por vigor híbrido podemos obtener hasta un 28% más de producción gratis, simplemente por haber cruzado individuos que no estén emparentados y porque se complementan. Nuevamente lo mismo en la foto que les había mostrado hoy. Con respecto a los engordadores pueden ser a pasto, ellos responden a lo que se llama la curva de Mott, donde la ganancia individual de peso de los novillos es irrelevante, es decir, si nosotros aumentamos mucho, si queremos tener mucha ganancia individual, tenemos que resignar carga. Y si queremos aumentar la carga, resignamos crecimiento individual. Eso es lo que muestra la curva de Mott. Es un punto donde se compatibiliza la ganancia de peso con la carga animal y que nos permite producir la mayor cantidad de kilos de carne por hectárea. Y lógicamente en estas condiciones influye mucho también el valor de la tierra. En cambio, cuando el engorde es a corral, el objetivo es producir la mayor cantidad de kilos de carne posible, con el fin de beneficiarse con un margen, que es el margen de los costos de la alimentación, es decir, qué consumo, qué produzco. Entonces, dada la estructura de los costos, es muy diferente lo que nosotros definimos como un animal eficiente para un sistema de cría que para un sistema de engorde. Entonces, esto es lo que disocia al engordador del criador. La realidad, bueno, los rasgos biológicos en los que se apoya el criador, que es el uso eficiente del pasto, son muy diferentes en los que se apoya el engordador, que es la cosecha de alimentos en el comedero, mediante el uso eficiente de los concentrados. Perdón, se puede... Es la que tiene menor inversión y también es un negocio basado en el margen. Es decir, nosotros tenemos presión, sobre todo por influencia americana, pero no por cuestiones de mercado y de la industria frigorífica, que cuanto más grandes sean los novillos, mejor los animales, porque es una forma de diluir los costos. Pero en realidad al industrial no le importa en qué condiciones nosotros producimos ese novillo. Y con respecto al mercado, bueno, nosotros tenemos un mercado interno muy fuerte, el externo que viene creciendo, nuestra población que ha crecido muy rápido, mucho más rápido que el stock ganadero. Antes teníamos 2 cabezas por habitante y hoy estamos 1 a 1. Por lo tanto, el saldo exportable nuestro siempre está en relación al consumo interno. En nuestro país hay 4.000 compradores independientes, lo cual garantiza la libertad de elegir el sistema de producción que le genere la mayor renta al productor.
el 50% de la carne se vende en carnicerías, un 45% en supermercados y una pequeña porción se exporta. Y fíjense qué pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos hay 4 grandes compañías que imponen las condiciones, necesitan novillos con 30% de grasa para lograr un 20% de grasa en la red, con un 5% de grasa intermuscular. Y nosotros consumimos, en Argentina consumimos carne mucho más magra que esta. Y el 95% de la carne a ellos les llega bajo la forma de caja, es decir, como un box beef. Entonces, y nosotros tampoco controlamos los mercados externos, pero sí tenemos un mercado interno cautivo. Por lo tanto, si el productor argentino gana más dinero haciendo un ternero bolita, que es lo que lleva al mercado de Liniers, ¿cuál es la razón para inducirlo a producir novillos pesados? ¿Cuál sería la renta del novillo pesado? Y nuevamente estamos con que hay que agrandar las vacas para hacer novillos pesados. Le complicamos la vida al criador. Vamos a Estados Unidos y copiamos como si lo mejor de ellos fuera lo mejor para nosotros. En el año 80 en Argentina se incrementó muchísimo el tamaño de los animales. Se producían novillos de frame 6 bien grandes, pero no había forma de preñar las vacas. La vaca de segunda cría en la provincia de Buenos Aires sigue pesando históricamente 420 kilos. El promedio de 480 a 500 kilos en carnicería de una vaca gorda. Y a través de los años los novillos que se envían al liniero tienen un peso que oscila entre 300 y 450 kilos. Y dentro de ese rango es donde mejor renta obtiene el productor. ¿Y por qué tampoco se producen más novillos pesados de 500 a 600 kilos que así el centro de nuestro país? Bueno, no se produce porque los costos son muy altos y no tiene renta. Entonces, si tuviéramos que exportar, ¿es necesario cambiar el tamaño de las vacas? No es necesario. ¿Por qué? Porque lo que se exporta es un 20% de lo que producimos. Las plantas que están habilitadas para exportar faenan novillos de 430 a 450 kilos y combinan muy bien la exportación con el consumo interno. Y contamos con una gran cantidad de novillos cruzas, blancos, brafos, que luego de una larga recría pesan 520 kilos y que dan sin ningún inconveniente la cuota Hilton. Y todos provienen de vacas de tamaño mediano a chico e inclusive menores que las que se encuentran en la pampa húmeda. Es decir, que la vaca que nosotros tenemos, la que mejor funciona en condiciones de pasto, en los rodeos de cría, oscila entre 380 y 420 kilos y dan los novillos que necesitamos para nuestro consumo o para la exportación. ¿Qué atributos tenemos para seleccionar este tipo de animales? Bueno, siempre tenemos que tener en cuenta que a la hora de seleccionar tenemos que tener en cuenta que lo más importante es el ambiente, es lo que decíamos hoy, es la alimentación, todo el manejo. Y la genética va a influir solamente en un 30% de lo que el animal manifiesta. Entonces, entre los atributos que tenemos para seleccionar los animales para producción de carne, nos vamos a encontrar con el peso al nacer, que es un carácter de mediana heredabilidad y que tiene una magnitud alta y tiene una correlación muy positiva con los otros pesos, como son el peso al destete y el peso adulto, pero esa característica, esa correlación positiva lo hace desfavorable porque en la medida que nosotros aumentamos mucho el tamaño del animal adulto, estamos aumentando el peso al nacer y al aumentar el peso al nacer, como vamos a ver más adelante, aumentamos los problemas de distosia, los problemas de parto. La sobrevivencia es de baja heredabilidad, mediana magnitud, bueno, y así cada uno de los caracteres, ganancias de peso, muscularidad, área de ojo de bife, deposición de grasa, la pubertad, todos caracteres que nos hacen y que son muy, muy importantes para la cría y que, como vemos, tienen diferentes grados de heredabilidad, impactan de diferente manera, pero que es sumamente importante tener en cuenta a la hora de seleccionar cómo se correlacionan entre ellos. Y lo vamos a ir viendo. Lo mismo, caracteres razonablemente heredables, la leche, que tiene una mediana heredabilidad, el largo de gestación, peso al nacer, son todas características, digamos, que hacen
sumamente importantes a la hora de seleccionar vacas para la cría, ¿no? Que hacen al sistema de la cría. El peso al nacer, como les decía antes, de heredabilidad media alta, se correlaciona positivamente con la dificultad de parto. A medida que nosotros aumentamos el tamaño de los terneros al nacer, empezamos a tener problemas de parto y lógicamente aumentan los pesos posteriores, aumenta el área pélvica con carácter de fuerza oral. Y como vemos, la correlación es muy alta entre la frecuencia de partos distóxicos y el peso al nacimiento, y tiene una muy buena correlación con lo que es tasa de crecimiento al destete y post-destete. Esta es la tendencia genética del peso al nacer para la raza Angus en la Argentina en el resumen de padres del año 2019. En el año 99 teníamos un promedio casi de 40 kilos al nacer. Esto se ha achicado, hoy está en alrededor de 36 kilos, pero sigue siendo un peso importante para la raza, porque esto lo que muestra son los datos de quienes crían ganado de pedri y ganado puro controlado, es decir, son los proveedores de reproductores para la cría. La sobrevivencia, bueno, es un carácter de heredabilidad baja. Lo que vamos a ver es que la mayoría de los caracteres en los cuales vamos a trabajar para seleccionar en ganado de cría muchas veces no son los más heredables, pero a su vez son los de mayor importancia económica. Es un poco una contradicción que tenemos, pero tenemos que trabajar en esos caracteres porque esos caracteres, en la medida que los seleccionamos, los vamos acumulando. La ganancia genética es acumulativa y lleva mucho tiempo y es lenta. Bueno, la sobrevivencia se relaciona negativamente con el peso al nacer. Es decir, hablábamos de aumentar el tamaño adulto, lo cual significaba mayor peso al nacer. Pero si yo aumento el peso al nacer, aumento la dificultad de parto. Esto va de la mano. La facilidad de parto es de baja heredabilidad y va a depender del peso del ternero al nacer y del área pélvica de la vaca. El largo de la gestación, que es de mediana heredabilidad, tiene una correlación positiva con el tamaño y negativa con la facilidad de parto. Es decir, en la medida que nosotros tenemos gestaciones largas, aumenta el tamaño del ternero al nacer. Al aumentar el tamaño del ternero al nacer, tenemos problemas de parto. Si nosotros seleccionamos individuos con gestación corta, vamos a tener menos peso al nacer y la posibilidad de tener en la vaca un celo extra, es decir, un celo más, que vamos a ver que es sumamente importante porque influye en el periodo parto-celo y esa vaca va a tener mayor probabilidad de preñarse en forma temprana en la estación de servicio. La capacidad materna comprende la facilidad de parto, la sobrevivencia del ternero y la producción de leche. Los dos primeros, sí, facilidad de parto y sobrevivencia, de menor heredabilidad, mayor heredabilidad la producción de leche, sobre todo medible por el peso del ternero hasta los 4 meses, se relaciona la producción de leche con el tamaño y con requerimientos extras. Es lo que les decía hoy, el sentido de aumentar la producción de leche en la vaca, que hace que el ternero no lo aproveche de la forma que lo debiera aprovechar y que termina aumentando los requerimientos nutricionales de la vaca. Las ganancias de peso, mediana heredabilidad, se correlacionan positivamente con todos los pesos, lo que decíamos o lo que veníamos hablando. Peso al nacer, peso al año, peso al destete, peso final. Sus correlaciones con las distintas características es muy alta, es decir, que en la medida que seleccionamos por un carácter siempre estamos arrastrando a los otros. La tendencia genética de los pesos de los terneros al destete en la población de Angus de Estados Unidos, fíjense cómo es. Lo pongo porque la tendencia es, sobre todo en el show o en las cabañas que supuestamente son de punta y que debieran proveer de los toros padres a las cabañas que producen los toros puros controlados para hacer en los rodeos de cría, es muy común que se manejen con la incorporación de genética y sobre todo genética americana. Esto es lo que le pasa a la población de Aberdeen Angus en los Estados Unidos. En el año 1972 al año 2017 han incrementado casi en 70 libras el peso del ternero al destete. Esto es lo que pasa en Argentina con las diferentes tendencias de los toros también Angus de pedri. Vemos que el peso final se viene incrementando cada vez más
el peso al destete es como que se ha mantenido y lo mismo ocurre con el peso al nacer. Pero indudablemente el peso final está demostrado que ha aumentado, y el hecho de que haya aumentado, esto significa que hay mayor tamaño en los animales. El tamaño, bueno, la estrella de la charla. El tamaño es de alta heredabilidad y tiene una correlación positiva con la ganancia diaria y con todos los pesos, e incide en la rentabilidad de la cría en los sistemas pastoriles. Es sumamente importante porque define la carga, lo que habíamos dicho antes. Influye en la eficiencia de conversión, en la facilidad de parto y en el biotipo de animal que demanda el mercado de la carne. Los requerimientos, ¿son todos iguales? No, no son todos iguales. Acá tenemos un trabajo hecho en Clay Center en Estados Unidos, y fíjense, para un tamaño de vaca de ellos de 535 kilos, Charolais de 675, bueno, razas con diferentes tamaños que en un sistema de producción se compararon. Entonces, cuando nosotros vemos, estos son los requerimientos de lactancia, estos son sus requerimientos de gestación y estos son sus requerimientos de mantenimiento. En este trabajo ellos están tomando como una vaca pequeña o de menor tamaño, la típica vaca careta, donde vemos que los requerimientos de mantenimiento se llevan el 73% de todos los requerimientos del animal, y este animal lo consideran como digamos, como el 100%, el animal a comparar. Cuando cruzamos con Charolais, por Angus o por Hereford, vemos que los requerimientos por producción de leche aumentan, no aumentan mucho, pero aumentan algo, porque la raza Charolais no es una raza lechera. Los requerimientos de gestación prácticamente son los mismos, 8, 9, pero sí aumentan bastante los requerimientos de mantenimiento. Cuando cruzamos Jersey con Angus, es decir, que volvemos para atrás, aumentamos más los requerimientos de lactancia, de leche, porque es una vaca que produce más leche, y cuando se cruza el Flemy con el Angus, los requerimientos aumentan tanto para mantenerse, para lactar, no cambian mucho los requerimientos de gestación y son muy altos los requerimientos de mantenimiento. Es decir, que estamos viendo animales de muy diferente tamaño y vemos cómo con el tamaño aumentan mucho los requerimientos de mantenimiento de ellos. Lo mismo pasa con los resultados de procreo. ¿Se van a preñar de la misma manera? No. Acá podemos ver que cómo la comida influye, pasando de 7 a 13 kilos, y para las distintas razas cómo funciona la fertilidad. Entonces la raza Angus, por ejemplo, es una raza de bajos requerimientos, con 7 kilos de materia seca por día, que está ahí en alrededor del 80 y pico % de aparición, y si lo llevamos a 13 mejora mucho la fertilidad. Pero miren qué pasa con el Simmental. Cuando recibe 7 kilos de materia seca, no puede multiplicarse, es decir, el porcentaje de aparición de ella es de un 20%, y necesita comer mucho para alcanzar mejores resultados de procreo. Es decir, es sumamente importante que si nosotros no acomodamos la receptividad o mejoramos la alimentación, el tamaño, el biotipo de las madres que estamos utilizando van a significar una reducción en la preñez. Este trabajo lo hizo el doctor Molinuevo en el INTA de Balcarce, lo hizo en el año 67 y lo volvió a revalidar en el año 1997. Y demostró cómo son los ingresos comparando diferentes tamaños de vacas en un mismo planteo o sistema de producción, que era la Reserva 6 del INTA de Balcarce. Entonces comparaba vaca Charolais de 640 kilos contra la vaca típica de la cuenca del Salado de 380 kilos. Transformaba su peso a peso metabólico, que era lo que habíamos visto hoy, para poder compararlas, y pesaban los terneros del destete. Las vacas Charolais detestaban terneros de 236 kilos y la vaca Angus detestaba terneros de 178 kilos. Uno dice, bueno, hay mucha diferencia en el peso de los terneros. Sí, hay bastante diferencia. Pero si nosotros llevamos esta producción a un consumo equivalente, es decir, al peso metabólico, nos vamos a encontrar con que el ternero de la vaca Charolais pesa 160 kilos contra los 178 de la vaca Aberdeen Angus. A consumo equivalente, lo que quiere demostrar es que multiplica el peso del ternero del destete por el peso de la vaca Angus y lo divide por el peso así para poder compararlo con el peso del ternero Angus.
reproductiva, la vaca Charolais tenía un 75% de preñez contra un 85% de preñez de la vaca Angus. Es decir, esa diferencia de tamaño y de peso hace que en esas condiciones de producción a pasto se resienta la reproducción. Entonces, cuando terminaba ajustando finalmente por el peso del ternero, la vaca Charolais estaba destetando un ternero de 120 kilos y la vaca Angus uno de 151 kilos. Esto es ajustado por reproducción. Y finalmente, cuando sumaba el peso de los terneros más los kilogramos de la vaca de descarte por no haberse preñado, terminaba que la vaca Charolais terminaba produciendo 206 kilos de ternero contra 227 kilos de ternero de la vaca Angus. Entonces esto demuestra que cuando nosotros trabajamos a pesos metabólicos equivalentes, siempre la vaca de menor tamaño es mucho más eficiente que la de mayor tamaño. Si a esto nosotros lo multiplicáramos por la diferencia de cantidad de animales que podemos tener por hectárea, este número o esta diferencia se haría aún mayor en la producción de kilos de carne por hectárea y harían que el negocio del criador sea más exitoso. Con respecto a la producción de leche, es de mediana heredabilidad y una vaca debe producir alrededor de 800 a 1200 litros de leche para criar un ternero. Los litros de leche extra no repercuten de la misma manera sobre el crecimiento del ternero. Eso lo demostró el ingeniero Rovira, acá en Uruguay, hizo muchísimos trabajos y él vio que el peso del ternero crecía en función de los litros de leche hasta un cierto punto, a partir del cual no tenía la misma respuesta, era como que los litros extra de leche pasaban de largo, digamos, ¿no? Pero bueno, esa producción de leche aumenta los requerimientos, entonces influye sobre la carga animal y tiene correlación positiva con el tamaño. Entonces, por ahí muchas veces es un error tratar de seleccionar vacas por producción de leche. Cuando uno dice, yo quiero usar un toro cuyos DEPs sean muy positivos en leche, en realidad lo que está es comprometiéndolo al sistema, ¿no? El peso al destete en la raza Angus en Estados Unidos es lo que veíamos hoy, 54 kilos en los últimos 30 años. De esos 54 kilos, 36 kilos se debieron a selección por aumento de peso al destete y 18 kilos más por la contribución directa maternal, o sea, por el aumento de la producción de leche. Y esto resultó en que el UNMAR, que es un instituto dentro del Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos, sugiriera a los criadores de Angus cruzar con toros Hereford para bajar la producción de leche y de esa manera tuvieran menos requerimientos de producción. Por cada 45 kilos de aumento de peso de la vaca adulta en los Estados Unidos, cada 45 kilos que aumentaron el tamaño de la vaca de adulto para lograr un mayor peso de los terneros, terminó resultando en un fiasco porque cada 45 kilos que aumentaba la vaca, el ternero al destete solo aumentaba de 3 a 7 kilos. Es decir, ¿cuál es el sentido de aumentarle el tamaño a una vaca en 50 kilos si en promedio a mí me va a dar nada más que 3 a 7 kilos de ternero al destete? La tendencia genética siempre es aumentar. Ahí está relacionado con el peso adulto y con otro índice que ellos usan, que es el costo de la vaca por año, que de una vaca que en el año 72 ahorraba plata, hoy le tienen que inyectar más dinero para poderla multiplicar. Esta es la tendencia genética para producción de leche en el resumen de Padre Angus en Argentina. Es decir, lo que yo le decía hoy, lo que supuestamente deben producir los toros padres para que los criadores los multipliquen, están incrementando la producción de leche. Y esto va tomado de la mano con el tamaño de los animales. Mayor tamaño, mayor producción de leche y correlación, el mayor tamaño, la mayor producción de leche y la correlación negativa con el mantenimiento, tiene una correlación negativa con el mantenimiento de la condición corporal a pasto. Una vaca de 560 kilos requiere un 34% más de energía a lo largo del año para producir leche que una vaca de 500 kilos. El área pélvica tiene una alta correlación. Durante mucho tiempo se intentó seleccionar por área pélvica para disminuir los partos difíciles. Bueno, el problema es lo mismo. Cuando nosotros seleccionamos por área pélvica, terminamos seleccionando por tamaño. Entonces,
aumentábamos el tamaño del área pélvica para tener menos problemas de distosia, pero aumentábamos el problema de tamaño de las vacas y traía aparejado también un aumento del peso al nacer. La pubertad de mediana heredabilidad tiene una correlación negativa y favorable con el peso, la ganancia de peso y la circunferencia escrotal. Si nosotros seleccionamos por pubertad, estos señores se encontraron que cuando trabajaban en un rodeo por pubertad temprana tenían un 26%, un 12,2% y un 2,2% más de preñez en el entore de las vaquillonas de 1 año, de las vacas de 2 años y de las vacas adultas, contra aquellas que tenían pubertad tardía. Es decir, que seleccionar por pubertad temprana significaba un aumento en la producción. Y sobre todo la vida productiva de las vacas seleccionadas por pubertad temprana tenían 1,01 más servicio, por el hecho de tener un celo más, y esto significaba 0,87 preñeces más que las de pubertad tardía. Es decir, el hecho de seleccionar por pubertad temprana significa que vamos a tener por lo menos un parto más en la vida productiva de esa vaca. Y bueno, ¿por qué seleccionar por pubertad? Nos permite usar toros jóvenes, acortamos el intervalo entre generaciones, aumentamos el progreso genético y mejoramos sobre todas las cosas la fertilidad. Vamos a tener menor edad al primer celo, concepción temprana, menor edad al primer parto, la fecha del primer parto va a ser más temprana, menor intervalo entre el parto y el primer celo, menor intervalo entre el parto y la concepción, aumentamos el porcentaje de preñez, también aumentamos la circunferencia escrotal. Entonces, reducir la edad de la pubertad en los bovinos llega a incrementar la tasa de preñez. Bueno, lo mismo que venía diciéndole antes, cómo se relaciona la fertilidad con las distintas características. La fertilidad tiene una relación negativa con el desarrollo muscular y ahora vamos a ver un poco de eso, del tema de músculo. Y vamos a mejorar la fertilidad mejorando todas las características que enumeré recién cuando hablamos de pubertad. La muscularidad y la deposición de grasa de mediana a alta heredabilidad. Hace poco tuvimos una reunión en un grupo de producción de carne a pasto del sudoeste de la provincia de Buenos Aires, donde el tema del día era la reposición de las hembras. Hablamos todo el día de la reposición de las hembras, hasta que en un momento de la reunión una señora que tiene cabañas se pudrió y dijo: nos pasamos hablando todo el día de fertilidad, ¿cuándo vamos a hablar de la carne, que es lo que nosotros producimos? Bueno, exactamente todo lo contrario de lo que veníamos hablando. La vaca musculosa es magra, es difícil de mantener. Se necesitan de 5 veces más de energía para mantener 1 kilo de músculo que uno de grasa. La vaca de fácil engrasamiento se mantiene con menos pasto, pasa mejor el invierno y se preña más fácil. La vaca que tiene capacidad de depositar grasa es una vaca que se va a alzar más temprano y se va a preñar más temprano en la temporada de servicio. Y esto está demostrado, hay un montón de trabajos de investigación que así lo avalan, donde los rodeos seleccionados por mayores deposición de grasa logran mejores porcentajes de preñez que aquellos que son magros. Esta es la tendencia genética del área de ojo de bife para la prueba de progenie de Angus en Argentina. Esto es lo que está pasando. Estamos teniendo los que supuestamente son proveedores de genética para las cabañas y los productores, están seleccionando por área de ojo de bife, están tratando de transformar a la Verde Angus, que es una raza netamente materna, en una raza que cumpla todas las funciones y entre ellas la de tener un gran área de ojo de bife como puede ser un toro Charolais. Esto se ha logrado aumentar y esto está repercutiendo en la pérdida de fertilidad en estos rodeos. Esta es la tendencia genética del espesor de grasa de cadera. A pesar de eso, más o menos se viene manteniendo, pero bueno, siempre considerando que son animales que están o que tienen el mejor tratamiento. La rusticidad, permanencia en el rodeo.
Bueno, es una característica de baja, mediana heredabilidad y le permiten al animal superar distintas variaciones aleatorias adversas en el medio sin disminuir demasiado su capacidad productiva. Y se va a caracterizar por la capacidad de poder amortiguar el déficit nutricional con reservas corporales, es lo que decíamos recién, la capacidad de poder engrasarse, la capacidad de poder recuperar rápidamente el estado corporal, es decir, cuando tengamos pasto, que tenga un buen rumen capaz de digerirlo y de recuperar la condición corporal rápida, y siempre están relacionadas con vacas de menor tamaño, que se adapten al clima, que se adapten a los accidentes topográficos y aptitud a la marcha. Hoy, cuando yo hablé de los resultados de Proqueo en Argentina, dije el 36% de destete en el oeste de La Pampa. En ese lugar es una zona totalmente árida, donde se producen entre 77 y 200 kilos de materia de seca por hectárea por año. Por lo tanto, hay una vaca cada 20, 25 hectáreas y muchas veces en potreros de hasta 8.000 hectáreas, donde la vaca para poder comer se tiene que ir de la guada y a veces toma agua nada más que una vez por semana. Entonces, eso es adaptación. Y por supuesto ser resistentes a las enfermedades. La circunferencia escrotal, sumamente importante, de alta heredabilidad, relacionada con la fertilidad del macho, es tan o más importante que la hembra tiene una correlación de baja magnitud positiva y favorable con el peso al nacer. Es decir, si nosotros seleccionáramos por altos pesos o por crecimiento, también estamos seleccionando por circunferencia escrotal. Bueno, cómo se correlaciona con las diferentes medidas a lo largo de otras características, pero que está muy relacionada con la edad pubertal. Tiene una correlación alta y positiva y favorable con la producción espermática. Es decir, que nosotros tenemos que seleccionar por circunferencia escrotal, es importante, pero también tenemos que tener en cuenta cuando seleccionamos por circunferencia escrotal el tamaño o la altura del animal, es decir, tratar de poner un freno porque lógicamente todos los animales grandes siempre tienen más circunferencia escrotal absoluta, digamos, que los animales de menor tamaño. La prueba de capacidad de servicio, bueno, la capacidad de servicio es una característica de alta heredabilidad. Han encontrado 0,53, un valor alto, en la Universidad de Loma de Zamora, Blocky, una heredabilidad de 67%. Lo que no se pudo encontrar es con relación con la circunferencia escrotal. La puse porque sé que Guillermo hace capacidad de servicio. Y si bien no se ha encontrado correlación, sí en los ovinos, se ha visto que las hijas de carneros de alta libido tienen mayores tasas de ciclicidad y partos que las hijas de carneros de baja libido. Y en las ovejas la tasa de ovulación y la circunferencia escrotal están genéticamente vinculadas, es decir, que indudablemente la capacidad de servicio tiene que tener una muy buena correlación con la fertilidad. Bueno, solo falta investigar y encontrarla. ¿Por qué los machos es importante? Porque si nosotros miramos la línea del tiempo para la cría del ganado bovino de carne, nos vamos a encontrar con que el toro que seleccionamos hoy, 2019, sus terneros van a nacer sus primeros terneros van a estar naciendo a finales del 2020. La primera progenie va a ir al frigorífico en el 2021. Sus hijas van a empezar a multiplicarse en el 2022 y van a estar a través del tiempo. Es decir, que el toro que nosotros elegimos hoy va a tener una alta influencia durante muchos años. Entonces es muy importante tener en cuenta un montón de factores a la hora de elegir los toros. De la composición genética de los terneros va a estar determinado por los padres usados en las 3 últimas generaciones. Es decir, los terneros que nacen hoy, 50% del padre que elegimos el año pasado, más su bisabuelo y su abuelo materno. Es decir, la importancia en la que radica la elección del toro. Y si nosotros vemos el flujo de beneficios, que vendría a ser algo parecido al anterior, estamos viendo que en el tercero, cuarto y quinto año, lo que estamos evaluando es la progenie que mandamos a faena y sus hijas las vamos a empezar a evaluar recién a los 5 años. Y fíjense, hasta los 20 años todavía ese toro va a estar ejerciendo su influencia en el rodeo. Así que elijan bien los toros de José, así les va
identificar todos estos atributos de los cuales yo he venido hablando? Bueno, existen los índices de mérito genético, que es todo eso que a ustedes por ahí les llega de información y que constituye las pruebas de progenie, expresado bajo las formas de DEPS, de bebés, y ahora también el tema de la genómica. Les voy a hacer un listado de todas esas herramientas, ahí las tienen, es una lista interminable, donde podemos seleccionar peso al nacer, destete, leche, peso final, circunferencia escrotal, altura, grasa dorsal, grasa en cadera, área de ojo de bife, porcentaje de grasa intramuscular, permanencia en el rodeo, bebé para facilidad de parto, nacimiento maternal, destete directo, destete maternal, peso al año, vaca adulta, índice de convertibilidad de alimentos, índice de Kleiber, índice de rentabilidad de feedlot, índice Pampa. En genómica todos estos valores. Entonces nos encontramos con que en realidad están apabullados de información que se recibe y que tiene una gran influencia, por supuesto, de lo que es el marketing. Pero, y lo usan todas las asociaciones, que acá está definido como uno sobre N. Es decir, si yo elijo 10 características, la posibilidad de crecer o de tener progreso genético en esa característica va a depender de la heredabilidad de la característica, de la confiabilidad de la información, y solamente voy a aumentar en un 10% sobre esa característica porque se me ocurrió seleccionar por 10 cosas. Entonces, a la hora de seleccionar tenemos que ser muy objetivos con respecto al número de características a mejorar. Siempre tener en cuenta la heredabilidad del carácter que estamos seleccionando, la correlación de ese carácter, porque si queremos tener siempre en genética para poder progresar, algo tenemos que sacrificar. Si nosotros queremos tener músculo, vamos a sacrificar fertilidad. Si queremos tener fertilidad, y bueno, vamos a tener que pensar en una raza más de tipo maternal, menos musculosa. Y es importante esto para no transformar las diferencias esperadas de progenie en deficiencias esperadas de progenie. De animal para el cual después voy a tener que modificar el ambiente para que se manifieste. No, siempre la casa se construye desde los cimientos, no desde el techo. En la medida que estén disponibles, utilizar esa información, que era toda esa información, ese listado gigante de información que les pasé ahí. Hoy estamos hablando de RFI, que sería el consumo residual de alimentos, que es tratar de ver aquellos animales que menos comen para producir lo mismo. Pero bueno, está todo en pañales, es muy difícil medirlo y hay muchas cosas más importantes de las cuales tenemos que ocuparnos hoy en día en la cría y esperar que en el futuro esto crezca o se desarrolle o pueda demostrar que realmente sirve. Y por supuesto hacen falta mucha más cantidad de criadores que seleccionen por características maternas. Siempre tener en cuenta que el criador tiene que seleccionar por características maternas. Y por supuesto más genetistas que se involucren para lograr las mejoras genéticas. No sé si se ve bien, pero son una serie de conclusiones que yo me tomé del libro del Dr. Molinuevo, un genetista del INTA de Balcarce, y donde dice que ninguna mejora genética puede compensar las pérdidas de un ternero. O sea, no hay progreso genético alguno si el ternero nace muerto. Estas fotos son de un amigo mío que acaba de mandármela y me dice, mira, me fue espectacular. Los terneros, las vaquillonas me estaban naciendo todos con 28 o 30 kilos, pero este nació con 56 kilos. Y me mandó la foto de la balanza del ternero y la vaca. O sea, ninguna mejora genética va a compensar esta pérdida. La eficiencia de la cría pastoril requiere de una estructura de selección coherente con los objetivos de la cría. Es decir, la disociación que existe entre las cabañas que trabajan para el show con aquellos que realmente producen para los criadores. La selección en las exposiciones tienen motivaciones mucho más amplias que la selección genética para la cría pastoril. Yo trabajo muchísimo con cabañas de show y cuando pregunto, che, ¿y este toro qué? Y es hija de la que salió primera, que a su vez es hija de la que fue reservada gran campeona, de la nieta del primer premio, y la verdad que a mí no me dice nada, porque no sé absolutamente nada de la fertilidad de esa vaca. A mí me interesa saber cuántas veces parió, cómo.
Entonces, muchas veces en las cabañas se tienen en cuenta muchas cosas que en realidad no influyen para nada en los resultados de la cría. La mayor producción individual de los animales seleccionados no se expresa en mayor productividad por hectárea. Esto es importante. Ustedes van a escuchar hablar de publicidad y mucha publicidad donde le muestran un ternero y le dicen: este ternero pesó 380 kilos al destete. A mí no me dice nada. A mí me dice: produje 180 kilos de carne por hectárea en la cría, y no el peso individual de un ternero. Y no basta con que los animales seleccionados sean genética e individualmente más productivos. Es el sistema que los utiliza el que debe expresar la mayor productividad, es decir, el ambiente. Y muchas gracias.